Muy buenas tardes, bienvenidos. A nombre de Galería de la Historia de Concepción, les damos la más cordial bienvenida a la segunda versión de Conversemos sobre Patrimonio en GHC. Mi nombre es Carlos León Heredia, soy magíster en Historia y asistente histórico-cultural de este museo. Galería de la Historia de Concepción, desde el año 2019, aperturó la Sala Concepción en la Guerra del Pacífico, un espacio museográfico que busca poner en valor la participación de los civiles y de los penquistas, quienes se hicieron parte de este conflicto a nivel nacional. El día de hoy queremos invitarlos a conversar sobre esta temática y a propósito de la cercanía de la fecha del 10 de julio, aniversario de la batalla de Huamachuco, una de las últimas batallas de este conflicto, queremos invitarnos a reflexionar y a hacer un acto de memoria para recordar la participación de estos civiles. Desde el Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército de Chile, nos acompaña el jefe de la sección de Historia Militar y Patrimonio, don Pedro Ormazábal Espinosa, historiador también militar, quien nos acompañó igual en las gestiones para levantar este espacio museográfico. Don Pedro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un agrado estar con ustedes esta tarde. Muy bienvenido. Y desde el área ya local, nos acompaña desde la gloriosa Universidad de Concepción y su departamento de Historia, el profesor Juan Eduardo Mendoza, doctor en estudios americanos, profesor de geopolítica y de relaciones internacionales de esta universidad, y quien además también aborda y ha investigado estos temas, por lo cual les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Para comenzar, queremos recordar lo que era Concepción en ese entonces, retrotrayéndonos al siglo XIX, una ciudad neoclásica, en ese entonces con un incipiente desarrollo comercial, y por eso le consultamos, estimado profesor, que nos pueda comentar cómo era Concepción en la época a inicios de esta guerra. Muy bien, Carlos. Primero hay que retrotraerse al periodo de 1859, la última rebelión que Concepción encabeza contra la capital, contra Santiago. Luego de esta fecha, Concepción se vuelca hacia su interior. Ya va a desarrollar obra pública, por ejemplo, la construcción de la pileta, la plaza de armas, también las asociaciones de agricultores del sur, el Club de Concepción, la prensa, ya no tan centrado en esta rivalidad con Santiago, sino que ya más bien volcado hacia el interior. También hay que recordar el episodio que ocurre durante el gobierno de Manuel Montt con Olí Antonier, y ese intento de verdad sui generis de el rey de la Araucanía, que no deja de preocupar al Estado chileno en respecto a la situación de la soberanía de ese sector. Por tanto, Concepción deja de ser la ciudad tan rival de Santiago, se centra hacia el interior, sigue siendo una ciudad que coordina las operaciones hacia el interior de la Araucanía, y en ese sentido también mantiene otro aspecto característico de la ciudad, que haber sido capital, ¿verdad?, militar en la época de la colonia. Interesantes observaciones y que nos recuerdan cómo era Concepción en ese entonces. Por otro lado, además de la participación propiamente tal de población que se transformó de civiles a soldados, igual es importante recordar los aportes que realizó esta zona para con la guerra, ¿cierto? Aportes, me imagino, como bien sabemos y recordamos lo que fue el caso de los uniformes. Por eso nos gustaría que nos pudiera recordar un poco, refrescar la memoria para quienes también están escuchando, cuáles fueron los aportes que realizó esta zona a este esfuerzo de la guerra. Muy bien, es un excelente punto, ya que se tiende a tener la idea errada
que el ejército en operaciones en el norte solamente estaba vinculado con la toma de decisiones en Santiago y también lo que ocurría en Valparaíso cuando salían las tropas hacia el norte. El esfuerzo de la guerra fue de todo el país y eso es lo que hizo, ¿verdad?, el éxito de Chile en la guerra del Pacífico. Unió a todo el país, ¿verdad?, en, en esta campaña bélica, en este ejército expedicionario que se encontraba desarrollando tareas en el norte. Por tanto, el aspecto logístico, la zona central, la zona sur va a abastecer de alimentos, por ejemplo, a las fuerzas expedicionarias, de ganado y por supuesto de forraje para el ganado y también, ¿verdad?, de, por ejemplo, cuero, talabartería, ya que es muy necesaria. Y tal como tú recordabas en el caso de Paño Bellavista Tomé, ¿verdad?, lo importante para los uniformes. En esa época se había fundado en 1865 por el señor Delano esta industria y para 1870 precisamente ahora había cambiado de dueño, Augusto Kaiser era el nuevo propietario y le llega, ¿verdad?, desde el Estado, desde el gobierno, la misión, ¿verdad?, de la fabricación de uniformes para las tropas chilenas. Además, el carbón también, también señalarlo, ¿verdad? Que el carbón era de esta zona, del EBU, de la zona del Golfo de Arauco, era muy importante para los trenes y también, ¿verdad?, para algunas embarcaciones. Así que la región aportó, además de con la gente, como tú señalabas, también con sus recursos. Interesantes observaciones para recordar, ¿cierto?, cómo toda la provincia y la zona se hace parte de este conflicto. Por otro lado, ahora queremos pasar a otro tema e invitar también a don Pedro Ormazábal que nos pueda recordar cómo fue el proceso de movilización. Por ejemplo, este proceso que recordemos que al principio se contaba con tropas de línea, pero también se tuvieron que levantar batallones regionales. Don Pedro, coméntenos cómo fue este proceso de formación de los batallones regionales. Mira, la Constitución de la República de Chile, vigente al año 1879, establecía en su articulado 156 que todos los chilenos en estado de cargar armas debían estar inscritos en los registros militares. Y el grupo etario que se consagraba era los que tenían entre 16 años y 65 años de edad. Se excluían de ellos algunas excepciones. Obviamente el personal eclesiástico, los bomberos y en algunas localidades como los puertos, los estibadores, fundamentalmente por la razón de trabajo. Pero las Fuerzas Armadas en esa época estaban constituidas por básicamente, obviamente, el ejército de línea, que era bastante pequeño. Al inicio de la guerra tenemos alrededor de 3.500 hombres en armas solamente. Y al término de la guerra, sumando todo, llegamos a tener cerca de 85.000. O sea, el esfuerzo de movilización fue muy importante, trascendente y yo te diría extraordinariamente relevante. Por otro lado, tenemos que la Guardia Nacional, junto con el Ejército, era la gran reserva nacional. Y esa Guardia Nacional, o las Guardias Cívicas que habían sido creadas en la época de Portales, estaban diseminadas a lo largo de todo el territorio. En cada ciudad, en cada pueblo, había alguna presencia de estos batallones cívicos que eran sedentarios, vale decir, no estaban movilizados, porque se movilizaban cuando se decretaba la movilización ante un peligro inminente de guerra, que fue el caso de lo que aconteció durante el conflicto de la Guerra del Pacífico, una vez que Chile le declara la guerra a Perú y Bolivia el 5 de abril del año 1879. En concreto, podemos decir que estos batallones cívicos de la Guardia Nacional estaban constituidos por las tres armas, vale decir, habían batallones de infantería y compañías de infantería, también habían escuadrones de caballería y en menor medida algunas brigadas de artillería, centradas fundamentalmente en aquellas localidades que eran puertos, por razones obviamente de defensa de costa. En el caso puntual de Concepción, apenas ocurrida la toma o la reivindicación de Antofagasta el 14 de febrero, ese mismo mes, con fecha 21, se dispone, hay un decreto supremo, que dispone la reorganización
de batallones cívicos, entre los cuales está el Batallón Cívico Concepción. En esa época, Talcahuano y Lebu tenían brigadas de artillería y eran instruidas estas unidades, obviamente, por instructores del ejército de línea. Tempranamente se produjo en la provincia de Concepción. Debemos recordar que Concepción era una de las 3 más grandes provincias de Chile en la época. Está Santiago, Valparaíso y Concepción. Valparaíso y Concepción con poblaciones muy similares. Por lo tanto, van a concurrir a los cuarteles en calidad de voluntarios una gran cantidad de ciudadanos residentes en Concepción. Había que conformar, obviamente, un ejército expedicionario. Y para ello había que sentar plazas tanto de oficiales como de clases y de soldados. Los requisitos, obviamente, variaban. Se privilegió, obviamente, el nombramiento de oficiales a aquellos alumnos de la escuela militar o a aquellos sargentos del ejército que llevaban más de 4 años de servicio, y algunos civiles que tenían que tener más de 18 años y que habían, en el fondo, tenían que dar un examen de aplicación para ser nombrados cabos y sargentos. Hay que diferenciar, en el caso puntual de la provincia de Concepción, 2 etapas bien concretas y bien específicas. Hay una primera etapa en que una gran cantidad de individuos de Concepción se presenta voluntariamente para completar los cuerpos del ejército de línea. Y vamos a ver concurrir, ¿cierto?, en diferentes categorías, ya sea como soldados, como clases oficiales, a gente de la provincia de Concepción, que se va a completar las unidades que se están movilizando del ejército. Esa es una primera parte. Y una segunda parte, todos aquellos que completan las unidades de la Guardia Nacional. Y en la Guardia Nacional, obviamente, tenemos una gran cantidad de pequeñas localidades que levantan escuadrones de caballería o, en su efecto, batallones o compañías de infantería. En esa época, la instrucción de la Guardia Nacional era el día domingo, ¿no? En esa época se usaba el término que era una instrucción a la dominguera. Obviamente, ante el peligro inminente de un conflicto y ya declarada la guerra, se dispuso en mayo que se debía aumentar la frecuencia de instrucción y de entrenamiento de estas tropas de la Guardia Nacional a 3 veces por semana. Y hay un hito importante, el 20 de mayo, curiosamente muy cercano al 21 de mayo, se organiza en Concepción 2 compañías, una brigada a base de 2 compañías de infantería denominada Voluntarios de Concepción. Y posteriormente vemos que no solamente en Concepción, sino también en Lota, en Coronel, se activan brigadas, lo mismo que en Santa Juana, de la Florida, en Hualque, en Puchacay, en Tucapel, en Dichato y en Coelemu, y hasta en Quellón un escuadrón de caballería. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es una gran confluencia de personas que quieren tomar las armas para defender o para aportar con el potencial humano necesario para conformar un ejército de operaciones. Eso va a ocurrir en el año 79 y ya posteriormente al año 80, cuando termina la primera campaña de la Guerra del Pacífico. Sabemos que comenzó el 14 de febrero y termina el 7 de junio con el asalto y toma del Morro. La provincia de Concepción se quiere hacer representar por un batallón, por un regimiento posteriormente, con la denominación de Concepción. Y es así que entonces que el 14 de octubre la provincia de Concepción va a levantar 2 unidades. Por una parte, un batallón Carampangue con 600 soldados en 6 compañías y un batallón Concepción, que va a ser levantado, ¿cierto?, con la misma fecha, que va a ser posteriormente elevado a regimiento, y es el que va a fundamentalmente participar el batallón Concepción o como regimiento ya en la campaña de Lima y posteriormente la campaña de la Sierra, y a su vez el batallón Carampangue va a tener una participación en el ejército del centro, acantonado en Tacna, y va a participar también en lo que se llama la expedición Arequipa. Estas 2 unidades son las unidades que moviliza la provincia de Concepción para el esfuerzo de la guerra, en las cuales son muy importantes. Obviamente el batallón Carampangue tiene menos figuración, pero no hay que perder de punto de vista que es un batallón conformado por residentes de la provincia de Concepción.
y obviamente el batallón Concepción, probablemente tal, que va a tener un papel más protagónico en la campaña de la Sierra, específicamente el combate a San Pablo y después la batalla de Comachuco, que lo veremos más adelante. Eso es en el fondo cómo la provincia enfrentó el proceso de movilización de sus ciudadanos en defensa, ¿cierto?, del territorio y a su vez durante el esfuerzo de la guerra, que es un esfuerzo obviamente mancomunado, de una nación en armas, y aquí es importante recalcar que van todos a la guerra, aquí van los estudiantes, van los trabajadores, van los campesinos, va el empleado de tienda, va el bibliotecario, va todo el mundo con tal de participar en este esfuerzo, y es un poco la presión de las provincias que va a ocurrir en el año 80, de querer participar, de querer contribuir al... Una pregunta que surge a nivel práctico y mucho más acotado. Por ejemplo, ¿qué indumentaria se le entregaba a los soldados? ¿Cómo vestía este soldado? En definitiva, estas personas pasaban de ser un civil, como decía usted, zapateros que tenían a veces oficios urbanos, campesinos, pasaban a transformarse en un soldado. ¿Qué indumentaria se les entregaba y cuál era más o menos la instrucción que se les daba? Por ejemplo, sabemos que el batallón Concepción igual se estuvo en Pisagua, se instruyó también estando allá. Coméntenos un poco cómo era esta instrucción para recordar este proceso. Bueno, en realidad aquí hay dos elementos importantes. Uno es la instrucción y el entrenamiento y otro es el equipamiento. El equipamiento es a base del vestuario y a base del equipo. El esfuerzo, obviamente, en vestuario era proveerlos de un adecuado calzado. A esa altura, el calzado se había determinado que era una bota. Parte de las unidades, incluso en la primera campaña, usaron botines, una especie de un zapatón. Pero ya el año 80 se había determinado que el mejor calzado para el ejército era una bota valla, que se llama, un color medio, incluso los peruanos en algún minuto motearon a las tropas chilenas como los patas amarillas, porque en realidad la bota era de un calzado muy crudo, muy claro. Y obviamente un pantalón, y no solamente un pantalón de paño, sino también un pantalón más liviano, porque obviamente se hacía necesario usar un pantalón de brin en las épocas que hacía mucho calor, porque el pantalón de paño era demasiado, ¿cómo se llama?, abrigado para el desierto, fundamentalmente los calores del día. Era muy bueno para la noche, pero en el día muy caluroso. Vino un proceso obviamente de aclimatación, y por eso que el batallón Concepción primero concurre a la provincia de Tarapacá a aclimatarse en el terreno de la guerra del desierto, que es una guerra totalmente desconocida, fundamentalmente no solamente para el Concepción, el batallón Concepción, sino para todo el ejército de Chile, toda vez que poco a poco, paso a paso, se fue familiarizando con el terreno y con lo inhóspito que significa la guerra del desierto y la poca experiencia que se tenía. La experiencia que tenía el ejército era fundamentalmente en la zona de la frontera, en lo que se denomina, ¿cierto?, las líneas de avance hacia la Araucanía. Por lo tanto, es un escenario totalmente distinto. El equipo, obviamente, el vestuario, obviamente, una casaca de paño gruesa, que era complementada con un poncho que era justamente elaborado por, como dijo el profesor Mendoza, en la fábrica Tomé, ¿cierto? Un poncho, se llamaba poncho porque es una frazada realmente que se le hacía un orificio para que también sirviera como poncho, y esa servía como abrigo y también para pasar las noches muy frías de bajas temperaturas. Complementaba esto obviamente con la caramayola de latón, que es una cantimplora para 2 litros, un morral, ¿cierto?, para llevar los elementos de costura, los elementos de alimentación, el servicio, ¿cierto?, el tenedor, la cuchara, un cuchillo. Complementaba esto también, obviamente, un cinturón. En el caso puntual, cuando ya se moviliza el batallón Concepción, todo el ejército llevaba cinturones porta munición, hechos de lona. Esos cinturones porta munición para 100 o 200 tiros, depende del modelo diseñado, fueron confeccionados obviamente en las localidades tanto de Concepción como Valparaíso, Santiago, y eran fabricados en gran cantidad por diferentes artesanos que hicieron esta indumentaria para complementar el equipo. Y a esto había que sumar obviamente el cubrecabeza, un kepí de paño, que también era alternado con un kepí de brin,
para las épocas más con mucho calor. Se complementaba esto con un cubrenuca para proteger obviamente el sol en la parte posterior de la cabeza, fundamentalmente para evitar la insolación. Y lo más importante, obviamente, el armamento. El armamento del Batallón Concepción, como todas las guardias nacionales movilizadas, fue el fusil Graz, un fusil Graz de 11 milímetros, ¿cierto? Era el fusil más moderno que se tenía, de un mecanismo bastante práctico de manejar, simple por lo demás, y que era complementado con una espada bayoneta, ¿cierto? Que le daba, ¿cierto?, una capacidad adicional de combate cuerpo a cuerpo. Pasemos a otra temática. Recordemos que este batallón participó de las campañas de Lima y de la Sierra. Esta campaña que se realizó directamente allá en la zona de la capital peruana, en Lima. Para quienes nos están escuchando, igual es importante comprender el contexto, por qué se llega a esta campaña. Y luego, posteriormente, fueron ya trasladados al norte, y en ello queremos consultarle, ¿cierto?, para poder dar un marco general, que nos pueda comentar al profesor Mendoza, a nivel general, cómo fueron estas dos campañas y en qué consistieron estas batallas. Bueno, gracias, Carlos. Con respecto a la evolución de la guerra, tú sabes que después de la campaña marítima tuvimos el dominio del mar y luego vienen las campañas terrestres, como se ha denominado. La campaña de Tarapacá, la campaña de Tacna y Arica, Lima, ¿verdad? Hasta llegar a la campaña final de la Sierra o la Breña, como le llaman en el Perú. Tal como señalaba el comandante Ormazábal, la unidad formada aquí en Concepción, ¿verdad? Bajo primero la dirección, ¿verdad?, del intendente, que fue el que las llama, ¿verdad?, acá Víctor Lama, ¿verdad?, y luego, ¿verdad?, por el comandante Seguel y Iridio González, ¿verdad?, que iban al mando. Les tocó en una primera fase estar, ¿verdad?, en labores menores, ya de custodia de camino, de acampar, ¿verdad?, en localidades pobladas, hacer, ¿verdad?, presencia militar, ya, y tal como señalaba el comandante y lo escuchaba, la instrucción era muy importante, la aclimatación al terreno, pero agregaría también la entretención. Fíjate que es un tema, ¿verdad?, que para quienes han asistido a campaña, ¿verdad?, el famoso circo de campaña, la actividad de entretención era muy importante para mantener la moral de los soldados. Y es así como se cuenta, ¿verdad?, que cada unidad se preparaba con payadores o con fondas, ¿verdad?, bailes folclóricos o títeres o incluso, ¿verdad?, en algunos lugares podían realizar obras de teatro o visitar, ¿verdad?, realizar alguna actividad cultural. Todo eso, ¿verdad?, era muy importante para mantener, ¿verdad?, a la tropa con la moral alta. Ya, igual que también, por cierto, la alimentación, la empanada, el charqui, las comidas, ¿verdad?, que proveían, ¿verdad?, a las fuerzas que estaban en el norte. Bueno, y volviendo a lo que tú señalas, precisamente el protagonismo del batallón Concepción viene a dar lugar, ¿verdad?, en la campaña de Lima. ¿Por qué se produce esta campaña? Bueno, después de la campaña de Tacna y Arica, donde primero se ocupa Tacna, en el campo de la Alianza, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, la épica y recordada acción militar que fue la toma y asalto al Morro de Arica, un episodio, ¿verdad?, glorioso del ejército chileno y que es motivo de admiración a nivel mundial. Eh, Se produce entonces algunos intentos de volver a la paz y esos fracasan, esos intentos, ¿verdad?, con intermediarios, y Chile se convence que la única forma de poder concluir la guerra era logrando, ¿verdad?, la conquista de la capital de Lima. Y eso hace entonces que a fines del año 1880 se despliegue una fuerza militar, se embarca esta unidad, la de nosotros, ¿verdad?, el batallón Concepción, y desembarcan en Pisco, ya con una fuerza, unos 12.000 y tantos hombres, para emprender lo que va a ser en enero la campaña de las batallas de Chorrillos y Miraflores, que permitirán entonces la conquista de la capital peruana. Aquí hay entonces una primera intervención del batallón, precisamente del Cerro Solar, que está muy cerca de Lima, ya en esta composición
disposición de fuerza, habían 3 divisiones, la división Lynch, Sotomayor y la división que estaba al mando de Pedro Lago, la tercera división. En esa división estaba formando el batallón Concepción, ¿ya? Por tanto, va a tener un protagonismo precisamente en la defensa del Cerro Soler, donde mueren 30 y tantos, ¿verdad?, miembros de este batallón. Hay otra cantidad de heridos, ya es donde se produce el primer bautizo de fuego, el primer fuego. Bueno, y la importancia de Chorrillos y Miraflores, el 13 y 15 de enero de 1881, que fueron las defensas que organizó Perú para poder evitar la conquista de la capital. Si tú has ido alguna vez a Lima, precisamente en el barrio Miraflores, se observan los reductos. Ellos construyeron 10 reductos y entiendo que en la guerra solamente 3 fueron atacados, o sea, estratégicamente habían 7 que entendemos que estaban mal localizados. En este enfrentamiento, en estas líneas, había también un ejército de reserva, ¿ya? Y a diferencia de lo que recién señalaba el comandante Ormazábal con respecto al equipamiento militar, la logística del ejército peruano era muy mala, en el sentido en que tenía una diversidad de armas, diversidad de calibre y una gran complicación, ¿verdad?, para poder sostener entonces su esfuerzo. Eso realmente la historiografía peruana siempre lo destaca y lo señala, ¿ya? Bueno, después de estos combates, Chorrillos y Miraflores, donde hay que señalar que fue el comandante de las tropas, ¿verdad?, el general Manuel Baquedano, ya el artífice, ¿verdad?, de esta gran victoria que permitió entonces el 17 de enero el ingreso de las tropas chilenas, luego una mediación, porque el alcalde de Lima se entrevista con Baquedano junto con representantes extranjeros, asiste, ¿verdad?, donde Baquedano para declarar la ciudad abierta. Y ingresan las tropas el día 17, a nuestro batallón le tocará el día 19, porque he leído las cartas, ¿verdad?, de los soldados que les llama mucho la atención, ¿verdad?, cuando van marchando y van dejando la ciudad y la polvadera, ¿verdad?, del norte, y empieza a abrirse una ciudad con verde, con plazas, con construcciones de mármol. Claro, están en la ciudad de los virreyes y ahí vienen, ¿verdad?, a descubrir, ¿verdad?, esta gran ciudad que era Lima. Luego de esta captura de la capital peruana, el batallón Concepción fue destacado allá al norte, a Trujillo. Y ahí ocurre el famoso combate de San Pablo. Profesor, si nos pudiera comentar un poco en qué consistió este combate. Y ahí igual una pregunta también, obviamente, para quienes escuchan. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un combate y una batalla? Algo que alguien pudiera escuchar, ¿cierto? Un concepto de por qué a una se le llama batalla y a otro combate. Bueno, partiendo por lo último que tú señalas, el combate y la batalla, generalmente la gente común y corriente tiende a pensar que es un tema de magnitud, ya de empleo de fuerza, y no solamente, no es eso exclusivamente, puede haber un conjunto de combates que son decisivos para lograr un objetivo estratégico. ¿Ya? Por ejemplo, se habla del combate naval de Iquique, porque luego el combate naval de Iquique, el dominio marítimo siguió, ¿verdad?, lidiando entre Chile y el Perú, pero se habla de la batalla naval de Angamo porque se logra, ¿verdad?, y el objetivo estratégico, que es el dominio del mar. Bueno, esto es, ¿verdad?, lo que diferencia a un combate de una batalla que tiene, por supuesto, un propósito principal, ¿ya? Con respecto a lo que tú señalas, es muy importante destacar que luego de la ocupación de Lima y el regreso de las tropas de chilenas, la mayoría, entre ellos también, algunos penquistas que vuelven, ¿verdad?, con el ejército victorioso. Recordemos esa entrada de Baquedano en marzo ya de 1881, los arcos triunfales, luego también en Santiago, cómo va a ser recibido por toda la ciudadanía, ya en un fervor patriótico y de unidad nacional. Se da cuenta Chile que la paz no se había logrado, no se había alcanzado con la conquista de la capital peruana, porque los focos de resistencia del ejército peruano se van a mantener en el sector de la sierra y tal como tú señalas, en algunas partes del norte del país, y otros sectores que no habían quedado bajo la dominación del ejército chileno. Por tanto, la guerra debe proseguir una campaña más. Una campaña muy compleja, una campaña que tiene además una característica de guerra de guerrilla, una campaña en que son pequeñas unidades, ¿verdad?, las que son
atacadas, ¿verdad? En escaramuzas, en combates sorpresivos, ¿verdad? Recordemos que aquí tenemos el combate Sangra y el famoso y gran combate de la Concepción, ¿verdad? Que recuerda, ¿verdad?, a los 77 chacaucanos de la Cuarta Compañía que fueron atacados en el pueblo de Concepción. Nosotros le llamamos la Concepción, pero en Perú se llama simplemente Concepción, ya por este comandante que era Avelino Cáceres, ya el brujo de los Andes. Es el que organiza, junto con sectores indígenas, ya la población indígena logra levantar, porque en la primera parte del Perú, en la primera parte de la guerra, el sector indígena de la sociedad se mantuvo ajeno. Pero Cáceres, que hablaba también el idioma quechua y todo, lo involucra y lo hace partícipe, ¿verdad?, de esta guerra contra un invasor, ¿verdad?, el que señalaban, ¿verdad?, que era el ejército chileno. Por eso le llamaban el Taita, ¿verdad? Iba con su esposa, Antonia Moreno de Cáceres, quien por lo demás escribe las memorias también de estos episodios, y a ella le llamaban la Mami Grande. Así que también ella tenía una influencia política, de mediadora, de negociadora. ¿Por qué de negociadora? Porque en el Perú están muy divididos. Hay un sector, ¿verdad?, que quiere firmar la paz. Ya recordemos el gobierno de Calderón, que cae, ¿verdad?, en Magdalena, que incluso es tomado prisionero el presidente, de verdad, interino. Luego tenemos la acción de Miguel Iglesias, ya que reconoce que es necesario firmar la paz. Ya, y tenemos a Avelino Cáceres. Pero antes de que Iglesias se convenciera de la necesidad de firmar la paz, ya existió la batalla que tú me dices, la de San Pablo, que es en la zona de Cajamarca. Y aquí, ¿verdad?, es donde se encontraba la unidad del batallón Concepción. Acá destaca Herminio González, ¿verdad?, que estaban las tropas, y también un capitán del Horto, ya que con 500 hombres también va a tener un rol muy importante en este enfrentamiento, hasta después llegar, ¿verdad?, a lo que va a ser la batalla de Huamachuco. Don Pedro Ormazábal, queremos también invitarlo a que nos pueda comentar a partir del conocimiento y de lo que también está disponible igual en el archivo justamente del militar del ejército, en qué consistió y cómo fue, podríamos decir, la vida diaria de los soldados durante esta última campaña de la Sierra, que se ha caracterizado como una de las campañas más cruentas, más difíciles de realizar. Recordemos, ¿cierto?, que hay testimonios, por ejemplo, y a la vez que nos pueda comentar qué fuentes nos recuerdan y nos están disponibles para poder investigar esta vida de los soldados en la campaña de la Sierra. Mire, la verdad que la campaña de la Sierra, para nosotros la campaña La Breña, para los peruanos, es una guerra muy larga, es una guerra de desgaste, porque efectivamente las tropas deben cubrir guarniciones en las diferentes localidades del norte y sur del Perú y son permanentemente acosadas por dos enemigos, en realidad, siendo bien concreto. Uno, el enemigo, las montoneras, lideradas por Andrés Avelino Cáceres y algunos otros caudillos, y otro enemigo tan letal como el anterior y quizás más, y que era el clima. El clima insalubre de la sierra, agreste, desgastó, y las influencias de las enfermedades fueron diezmando a muchas unidades que perdían su capacidad por las diferentes enfermedades de la época. La tifoidea, la fiebre amarilla, sumado, ¿cierto?, a las condiciones en rigor del clima, temperaturas bajo cero, la zona de puna, que permite esa falta de aire, que hacía que las marchas de la infantería se vieran fundamentalmente debilitadas y que los rendimientos de marcha disminuyeran ostensiblemente. La verdad que los estragos que hace la sierra peruana son mayores que los estragos que se producen producto de los enfrentamientos y las escaramuzas. Independientemente que en el combate San Pablo, que fue el 13 de julio del año 82, el batallón Concepción estuvo realmente en una situación bastante difícil. Incluso se pensó en algún momento que casi podría haber sido aniquilado, pero la fortuna
y la Virgen del Carmen estaba con el batallón, y la Virgen de la Concepción seguramente, y el batallón no fue diezmado. Pero efectivamente efectivamente, estos dos rigores, el clima por una parte, insalubre y complejo, y la fuerza de hostigamiento permanente, hacían que la vida del soldado, la vida cotidiana del soldado, fuera muy compleja. El soldado durante el día, obviamente, estaba en las unidades, ¿cierto? Se hacía un poco de instrucción, se hacía mantenimiento al equipo, el equipo se fue deteriorando rápidamente, las frazadas se fueron, ¿cierto?, gastando, hubo que reemplazarlas, se trató de equipar mejor al soldado, se entregaron capotes, ¿cierto?, para soportar unas también como chalinas o bufandas para mejorar el rigor de pasar las bajas temperaturas de la sierra, que son realmente a las 5 de la tarde, cambia bruscamente la temperatura, y por lo tanto también el tema era, y un problema no menor, y quizás ya eso es un problema de abastecimiento, fue que los suministros para la tropa debían ser provistos por los alcaldes de las ciudades que eran ocupadas. Esta medida dispuesta en Santiago trajo complicaciones mayores porque obviamente fue impopular entre la población peruana que le requisaran o sus animales o le requisaran parte de su alimentación. Lamentablemente era la forma de hacerlo, independientemente que se fue perfeccionando el sistema y se le entregaban, ¿cierto?, unos comprobantes para que después ellos recuperaran en lo cual estaban valorizadas las especies de los alimentos o los animales que fueron en algún minuto incautados en beneficio de las tropas. Pero la alimentación escaseó en algún minuto, el equipo se deterioró, hay unidades que durante la sierra tuvieron problemas serios de calzado, con los desplazamientos y las marchas, el calzado se gastaba y no había reposición, algunos tuvieron que improvisar calzados. La situación realmente de estos batallones, incluso algunos poetas los han llamado los batallones olvidados, porque se quedaron mucho tiempo. Hay que pensar que en el caso del batallón Concepción va a estar todo el 81, el 82, el 83, hasta el 84, haciendo la campaña de la sierra, y obviamente permanentemente reemplazando aquellas bajas, aquellos enfermos, aquellos muertos o aquellos heridos que son evacuados, porque obviamente en los diferentes escaramuzas y enfrentamientos se va degradando la fuerza del batallón. El batallón, que inicialmente en Lima había estado al mando del teniente coronel José Seguel, fue reemplazado por el segundo comandante, Herminio González, quien va a asumir el batallón durante toda la campaña de la sierra, que es en el fondo la campaña más dura, más cruda, más inhóspita que va a enfrentar el batallón. Pero el batallón siempre va a mostrar realmente una moral alta. De hecho, el batallón y Concepción se había preocupado de dotarlo con una banda de músicos, y que eso obviamente mejoraba un poco la moral y obviamente hacía que tuvieran alguna distracción este batallón, sobre todo en las localidades del departamento de Libertad, como en Trujillo, que estuvo largo tiempo. Y obviamente la vida cotidiana del soldado era agobiante, era muy lento, pasaban los días muy lentos, no avanzaban, no había interlocutor, como dijo el profesor Mendoza, no había interlocutor para firmar la paz. Había que obviamente perseguir a Cáceres, que se escondía, que realmente aparecía en los lugares menos a veces considerados como tales, y en atención a eso, esta campaña fue muy larga y fue muy desgastante. Ciertamente nos queda más o menos claro cómo era esta condición dura que tenían que pasar los soldados en esta última campaña de la sierra. Por ejemplo, igual algo también digno de recordar y para quienes nos escuchan, y que nos pudieran, también una pregunta que a lo mejor pudiera ser complementada por ambos, ¿cómo fue la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico? Sabemos que existieron, ¿cierto?, cantineras que se hicieron parte de estos batallones, y si nos puede comentar a nivel general sobre esta participación.
Bueno, la mujer chilena en general, ya desde la época de la Guerra de la Confederación, tuvo una destacada participación, ¿cierto?, en la figura de lo que conocemos como la sargento Candelaria, y durante la Guerra del Pacífico, al inicio de la campaña, se trató de normar la presencia femenina en las unidades. En algún minuto hubo una discrepancia ahí entre algunos oficiales eran de la idea de no tener mujeres en los campamentos y otros que efectivamente querían tener, pero controladas en la calidad de cantinera. Y para ello se prefirió específicamente a las señoras de los clases para que acompañaran a sus maridos en esto. Y el resto de las mujeres, madres o hermanas o mujeres o esposas que querían seguir a sus maridos, se mantenían alejados de los campamentos por razones, uno de alimentación, dos también de salubridad, y fueron en algún minuto en Antofagasta se concentraron una gran cantidad de mujeres mientras la fuerza se preparó. Pero a la medida que la fuerza fue expedicionando hacia la campaña de Tarapacá, la presencia de la mujer se circunscribió a aquellas que estaban adscritas a los batallones. Había unidades que tenían 8 mujeres, no más. Posteriormente esto se reguló y fueron quedando muy pocas. Terminada la campaña de Lima, la presencia de la mujer en la sierra peruana va a ser menor, pero va a estar siempre presente. Van a haber efectivamente una cantidad de mujeres que van a estar adscritas a los batallones, fundamentalmente en actividades domésticas, como puede ser la confección del rancho, como puede ser o el almuerzo, la comida, o también en lo que es la lavandería, o en remendar ciertos elementos de textiles o de vestuario. La presencia de la mujer va a estar muy, muy pequeña en la sierra, pero no está descartada. Sabemos, tenemos los datos fidedignos de que en la batalla de la Concepción había 3 mujeres, ¿cierto?, en la cual había una encinta y otra tenía un niño menor, un niño de poca edad. Por lo tanto, la presencia de la mujer chilena sí efectivamente estuvo presente desde el inicio de la campaña hasta el término de la campaña de la sierra. A eso hay que incorporar también algunas mujeres de las localidades, mujeres peruanas, que también en algún minuto colaboraron o se participaron, ¿cierto?, en el abastecimiento y en los suministros, ¿cierto?, de ciertos servicios a las tropas de ocupación. Bueno, fue un fenómeno que se dio también en los 3 países, tanto Perú como Bolivia también llevaban mujeres, ya, y a veces niños, que acompañaban, ¿verdad?, a los soldados, tal como describe el comandante Ormazábal, para ese tipo de labores, como era, ¿verdad?, de apoyo, incluso a veces apoyo sanitario, de salud, ¿verdad? Ya en Bolivia y en Perú se le llama rabona, y es porque iban al final de las tropas, al rabo de las tropas. De ahí, ¿verdad?, el nombre, ¿verdad?, que recibía. Pero el nombre cantinera la tenía algunas mujeres no acompañaban a las tropas y no tenían esa condición. Ya fue un tema, ya creo que es un aspecto que debiera reconocerse más, ¿verdad?, lo que fue la labor de las cantineras. Incluso me da la impresión que no tenemos incluso un día que recuerde a la cantinera, ya, como por ejemplo la cantinera que tuvieron en la batalla de Tarapacá, asistiendo, ¿verdad?, eh, a Eleuterio Ramírez, ¿ya? Tenemos importantes mujeres cantineras, ¿verdad?, en la Guerra del Pacífico, y otras anónimas, porque piensa, Carlos, ¿qué pasaba cuando llegaba una unidad militar y habían mujeres que estaban presas, algunas como en el caso de Candelaria, ¿verdad?, que fue en la Guerra de Confederación, sí, pero que se le consideraban que eran espías? Entonces, ¿qué podían hacer con ellos? Sino que era darle la protección de la unidad. Y así también participaban niños, ya algunos incluso se incorporaban en las labores de banda, ya, como corneta, tambor, ¿verdad? También en los 3 ejércitos, ya, nunca en labores de frente, aunque en Lima sí se recuerda precisamente a un joven que de unos 10, 12 años que se involucró en la batalla y se le rinde homenaje. De hecho, hay un colegio que lleva el nombre de este joven, ya del seminario mayor. Bueno, eso, que es, digamos, parte como del fenómeno, ¿verdad?, de la guerra que involucraba a toda una sociedad que se movilizaba. Así es. Interesante recordar eso para quienes nos escuchan también, que no, esto no, obviamente nos identifica y
nosotros mismos pudimos haber sido estos civiles que participaron de este conflicto en el siglo XIX. Y recordemos entonces lo que fue la batalla de Huamachuco. Esta última batalla, que algo ya hemos recordado, es a una fecha que ya nos acercamos, 10 de julio. Con esta batalla bien sabemos que es una de las últimas fuertes de la Guerra del Pacífico, y por lo tanto sus consecuencias van a ser cierto decidoras. Don Pedro Ormazábal, si nos pudiera recordar y retrotraer a la participación que tuvo el batallón Concepción en esta batalla de Huamachuco. Bueno, la batalla de Huamachuco se da en un contexto de que ya el año 83 la idea fundamentalmente era capturar, destruir las fuerzas del coronel Andrés Cáceres para, a partir de esa fecha, entonces, de la destrucción del liderazgo que él mantenía en la sierra, poder, con el general peruano Iglesias, firmar la paz. Pero mientras estuviera el coronel Cáceres, obviamente, alzando montoneras en la sierra, era imposible lograr la firma de la paz entre Chile y Perú, y por ende, no estando firmada la paz, no se podía replegar la fuerza de ocupación que ya estaba en Lima desde enero del 81, y por lo tanto había pasado muchos años, y era el tiempo suficiente de poder, de una vez por todas, dar un cierre a la ocupación militar. Es así entonces que se elabora un plan de captura, de encerrar, aislar la fuerza de Cáceres, del coronel Cáceres, y para ello se organizan dos columnas. Una columna en el norte, al mando del coronel Marco Gabriel Arriagada, y una columna por el sur, al mando del coronel Alejandro Gorostiaga. Las fuerzas de Cáceres realmente, el plan realmente al principio era bien complejo, porque eran dos columnas de alrededor de los 1.500 hombres, 2.000 hombres no más, pero Cáceres tenía una fuerza regular de 3.200 soldados, más que se sumaban siempre sobre 1.000 montoneras. Por lo tanto, el plan era un poco arriesgado, pero la fortuna estuvo del lado chileno en algún minuto. La batalla de Huamachuco no es como todo el mundo piensa, que ocurrió un solo día, el 10 de julio. El 10 de julio fue el día decisivo, pero esta es una batalla que dura 3 días. En lo que respecta al batallón Concepción, ya habíamos dicho que el batallón estaba al mando del teniente coronel Herminio González, y él se incorpora a la fuerza del coronel Gorostiaga, pero para ello debe marchar, ¿cierto?, 2 días y una noche, en una marcha forzada, para llegar el 7 de julio al pueblo de Huamachuco, con el propósito y la misión de reforzar la unidad de Gorostiaga, que a la sazón tenía 2 compañías de zapadores, tenía el batallón Talca, tenía un pequeño piquete del Victoria, que no era más de 30 soldados, tenía el regimiento de cazadores, 2 escuadrones, y tenía una batería de artillería. Por lo tanto, esta pequeña división de Gorostiaga fue reforzada el día 7 por el batallón Concepción. El 8 de julio a mediodía, casi a las 11 de la mañana, las tropas de Gorostiaga van a ser sorprendidas por los peruanos. Los chilenos salen rápidamente del pueblo de Huamachuco, incluso dejan abandonado su equipo, las maletas con sus seres personales, las mochilas, salieron con su armamento y ocuparon posiciones de defensa en el Cerro Sazón. No se quedaron en el poblado para evitar, ¿cierto?, que ocurriera lo que había ocurrido, ¿cierto?, un año antes en el pueblo de la Concepción, y que se quedaron en el pueblo y fueron encerrados y finalmente aniquilados. Gorostiaga ocupa las posiciones del Cerro Sazón, y el día 8 se van a producir algunas pequeñas escaramuzas, pero y el día 9, como esto ocurrió a mediodía, entonces quedó la tarde y rápidamente llegó la noche, se suspendieron las acciones, pero el día 9 de julio
continúan las escaramuzas, se produce, ¿cierto?, un duelo de artillería entre las tropas, tanto peruanas de Cáceres como las tropas chilenas de Gorostiaga. Ahí la artillería chilena estaba al mando de el mayor Gumersindo Fontecilla, quien hizo gala de una excelente puntería con sus artilleros, lo cual estuvo bastante bien en ese día 9 de julio. Y el día 10 de julio, lo que va a ocurrir, obviamente, es que los peruanos salieron del pueblo de Huamachuco y se instalaron también frente en unas estribaciones superiores, en unos cerros de Cayulga y Santa Bárbara, y quedó entre las posiciones chilenas y las posiciones peruanas, quedó una hondonada, quedó un llano, ¿cierto? El llano de Purubamba, y el 10 de julio a las 7 de la mañana comienza definitivamente el combate del combate de Huamachuco, o la batalla que va a ser posteriormente nominada. Este combate comienza entre las dos facciones. Inicialmente hay dos compañías de zapadores, que son las tropas de línea. No olvidemos que tanto el Talca como el Concepción son tropas de la Guardia Nacional. Inicia un avance, ¿cierto?, atacándose el flanco derecho del dispositivo peruano. Y ahí, lamentablemente, las tropas del capitán Canales de zapadores tienen serios problemas y van a ser socorridas, ayudadas por dos compañías del batallón Concepción, quien logran, ¿cierto?, apoyar y desprender que esta unidad, que tenía la misión de no engancharse, porque la idea era fundamentalmente no trabajar combate directo, logran replegarse. Este repliegue envalentonó a las fuerzas de Cáceres, pensando que estaban ganando la batalla, avanzaron incluso con su artillería, la replegaron, y ahí obviamente al llegar al llano, obviamente la fuerza de artillería nuestra más el batallón Concepción, que va a tener un rol trascendente en Huamachuco, quizás el más importante. Se produce, ¿cierto?, un toque de calacuerda, que es en el fondo el ataque de la infantería chilena, y las compañías, la cuarta, quinta y sexta compañía del batallón Concepción, es la que más efectos y daños le causa a los estragos a las tropas peruanas, que finalmente con este ataque de infantería del Concepción terminan, ¿cierto?, retirándose, ¿cierto?, en forma muy desorganizada. El propio Cáceres, ¿cierto?, va a ver que, a pesar de haber tenido fuerzas superiores, porque el mérito de la batalla de Concepción es que los peruanos tenían una fuerza de 3.200 hombres, más los 1.600 montoneros, que no entraron en batalla, que estaban listos para entrar para ¿cierto?, aniquilar la fuerza. Y la fuerza chilena no eran más de 1.200 en total, aproximadamente. Entonces, la batalla se dio en una condición de disminución de fuerza, en caso de las tropas chilenas. Por eso el doble mérito, que cuando los peruanos se ven sobrepasados y se ven con este ímpetu, este ataque de infantería del Concepción y del Talca, pero fundamentalmente del Concepción, se emplea finalmente la caballería a cargo del mayor Sofonor Parra, y a las 12 del día, o sea, esta batalla comenzó a las 7 de la mañana, a mediodía, la victoria era chilena. La derrota para las tropas peruanas le significó más de 1.000 muertos. Se tomaron una cantidad importante de banderas, piezas de artillería, toda la artillería de Cáceres. Cáceres derrotado, esta es la gran derrota de Cáceres en toda la guerra, ¿no? Y es derrota de él porque él estaba directamente al mando de esta fuerza. Y lo más penoso era que no tenía por qué haberla perdido la batalla, porque tenía una superioridad numérica abismante, que no pudo hacer gala ni uso de ella, debido a la buena conducción táctica y al arrojo, valor y coraje de las tropas de infantería, y con el apoyo, ¿cierto?, del Cazadores en la carga que mandó al final, ¿cierto?, de persecución de las tropas peruanas que se retiraban diezmadas. Cáceres va a lograr, ¿cierto?, escapar, gracias a que montaba ese día un buen caballo, pero la verdad que como corolario de esta batalla podemos decir que sí, Huamachuco es una de las grandes batallas de la Guerra del Pacífico, porque va a significar el afianzamiento del Tratado de Paz. Después de Huamachuco, obviamente vamos a poder firmar en octubre
el Tratado de Paz con Perú y posteriormente el repliegue de la fuerza. El batallón Concepción se va a replegar, finalmente va a salir de la sierra, va a llegar de Callao hacia Iquique, va a permanecer en Iquique parte del año 84 y va a terminar, ¿cierto?, regresando al sur del país, a su zona natal, recién en agosto de 1884, después de una extensa, dilatada campaña, pero con un cierre memorable e importante como es Huamachuco. Y como digo, lo importante es asumir que si bien es cierto el día 10 es el día de la decisión o de la batalla, esta batalla tuvo en el fondo unos prolegómenos 2 días antes, ¿cierto? El 8, el 9 y el 10, el epílogo de la batalla. Eso es un poco la relevancia, la importancia que tiene Huamachuco y el rol, insisto, el rol preponderante que tuvo el batallón Concepción y el mérito que tuvo y su destacada actuación en esta batalla que cierra. Igual también dejar al profesor Mendoza si gusta complementar algo último para cerrar lo que es esta participación y este cierre de Concepción en Por algún cierto que sí. comentario. Muchas gracias, Carlos, por cierto. Hay que señalar, escuchar con atención el relato del comandante Ormazábal, ¿verdad? Cómo estos penquistas, ¿verdad?, partieron siendo tropas bisoñas y regresan entonces a la ciudad como tropas veteranas, ¿verdad? Ya hemos visto ya Curtido, ¿verdad? Con la guerra, con los primeros enfrentamientos que hablábamos en la campaña de Lima, pero ya en la campaña de la Sierra ya eran soldados, ¿verdad?, hecho y derecho, ¿ya? Bueno, es una campaña, como señalaba muy bien el comandante Ormazábal, de desgaste, muy compleja, donde también la participación de espías, ya de uno y otro lado, era muy relevante para el tema de las operaciones. Ya como señalaba, ¿verdad? Eran ataques sorpresivos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Se contaba con este apoyo de los espías para tener la información oportuna y útil para poder tomar las decisiones, ¿ya? Y no caer en la trampa, ¿verdad? Que ofrecía también la geografía, que hacía muy difícil un combate a campo abierto, que es precisamente lo que va a poder ocurrir en Huamachuco, como describía, ¿verdad?, al final, ya, pero en el resto de la campaña van a ser zonas como se ven atrás, ¿verdad?, de acantilados, y zonas, ¿verdad?, muy hostiles, ¿verdad?, por el clima, por la geografía, de caminos, ¿verdad?, muy, muy difícil de sortear para carretas, por ejemplo, para llevar municiones, para llevar vituallas a las tropas. Por tanto, todo eso era muy complejo, ¿verdad?, en esta campaña de la Sierra, y destacar entonces que el rol que jugó el batallón Concepción, también el batallón Talca, ¿verdad?, ya en este esfuerzo, ¿verdad?, de lograr la victoria, porque tal como señalaba el comandante Ormazábal, la superioridad numérica la tenía el Perú, ¿ya? Y en términos militares, lo aconsejable es siempre estar en una ventaja de 3-1 para hacer una ofensiva, ¿ya? Y en el caso nuestro estábamos en esa desventaja numérica, pero la guerra también es una dialéctica de voluntades. Y fue, ¿verdad?, en un momento en que la situación podría haberse dado para cualquiera de los lados, ya en que el empuje, el esfuerzo, ¿verdad?, el patriotismo y la valentía de los soldados del batallón Concepción logran, ¿verdad?, superar una batalla que podría haberse perdido, ya podría haber sido eliminado. Y también destacar a Sofanor Parra, que por cierto de San Carlos, ya de tu zona ahí, Carlos, ¿verdad?, que logra, ¿verdad?, con este ataque de caballería sorprender incluso al Estado Mayor de Cáceres, ya obligándolo a huir. Y esto también es un tema importante en lo que es la figura de Cáceres en el Perú, ya que el Perú reconoce a Cáceres como un héroe, pero existe ahí cierta polémica, que no se discute en el caso Bolognesi y de Grau, porque Bolognesi y Grau son dos héroes que mueren en la batalla, que cumplen el círculo, por así decirlo, del héroe. En todos sus gestos, así como nuestro Arturo Prato, como Ignacio Carrera Pinto. Pero en el caso, ¿verdad?, de Cáceres no muere en la batalla de Huamachuco. Se reserva, ¿verdad?, para lo que va a ser el enfrentamiento posterior, para la posguerra, para lo que se llama el periodo de reconstrucción nacional en el Perú. De hecho, él ocupa después Lima, se enfrenta con las tropas de Miguel Iglesias, y después va a ser presidente del Perú en 1895. ¿Ya? Entonces,
Cáceres se va a ver involucrado luego en los vaivenes políticos, ya, y en todo lo que va a significar para el Perú, que yo mismo, ¿verdad?, la historiografía reconoce como el gran trauma dentro de su historia, que va a significar, ¿verdad?, un grave retroceso y que va a obligar entonces a poner el país nuevamente en pie. Entonces también desde la perspectiva historiográfica, ¿verdad?, de la figura de Lino Cáceres, que también es tomada por algunos grupos políticos, ¿verdad?, nacionalistas, el etnocacerismo, por ejemplo, ya hay que tener, ¿verdad?, esto atento. Bueno, y para ir finalizando este conversatorio, recordar, como mencionábamos al inicio, la Galería de la Historia de Concepción tiene dentro de sus espacios museográficos, como reciente adquisición inaugurada virtualmente el año pasado para estas fechas, la Sala Concepción en la Guerra del Pacífico, que es justamente la temática de este conversatorio, a lo cual igual invitamos a que puedan visitarnos de manera virtual en este momento, en estos tiempos de pandemia, pueden acceder a ella a través del tour virtual, a través de nuestra página, y ciertamente en ese proyecto igual participó el Departamento Histórico y Cultural de Extensión del Ejército. Por ello queremos consultarle a don Pedro Ormazábal qué significó para ustedes como departamento haber participado de este proyecto. Bueno, fue muy grato. En realidad, nosotros siempre tenemos la mejor predisposición de que cuando hay iniciativas comunales o de ciudades importantes, o también cualquiera que ella sea, de la magnitud, todo lo que sea preservar la historia y recordar a la memoria de la rica historia militar de Chile siempre ha sido un agrado y siempre ha sido una preocupación institucional de cooperar a que esto se difunda, a que los chilenos conozcamos todos nuestra historia, porque la verdad es que estamos hoy día en Chile con lo que tenemos hoy día gracias a los que nos precedieron, gracias a los que en algún minuto hicieron algo por Chile y algo bastante importante como es haberse participado en un conflicto internacional, el último conflicto internacional que hemos tenido en el siglo XIX, y que obviamente fue exitoso y que habla muy bien. Y por eso que es importante y relevante que las ciudades recuerden a sus hijos, recuerden a sus habitantes, porque a mí no me cabe la menor duda que los descendientes de esos batallones Concepción, batallón Carampangui, que fueron movilizados en esa zona, o aquellos residentes actuales de Concepción, tienen muchos parientes o no conocen realmente que tienen grandes vínculos con todos aquellos que hicieron este esfuerzo de la guerra, una guerra que fue clave en la identidad nacional y que obviamente contribuye al engrandecimiento de Chile de forma muy relevante hasta nuestros días. Así que nosotros como departamento estamos muy congraciados y felicitamos la iniciativa, y mientras tengamos, obviamente, cuentan con todo nuestro apoyo, con toda nuestra asesoría en lo que respecta a mejorar y a potenciar cada vez más la sala con información, con algunos elementos patrimoniales, todo lo que sea por mejorar, porque la verdad es que Concepción y sus residentes se lo merecen, como todas las ciudades de Chile que hicieron este gran esfuerzo de la guerra. Muchas gracias, don Pedro. Profesor Mendoza, y desde el área de la historia, como bien ha podido analizar, usted tiene un conocimiento amplio también de lo que es la historiografía sobre esta temática. ¿Cuál sería el aporte un poco de este espacio museográfico, de poder aperturarlo acá al público? ¿Cuál es el aporte que considera desde su caso? Un gran aporte, Carlos, tal como tú conoces, ¿verdad?, de la inauguración que fue un 10 de julio, ya precisamente para destacar la actuación del batallón en la batalla de Chacabuco. Yo soy usuario activo de la Galería de Historia, sobre todo del curso de Patrimonio e Historia de Concepción, donde los alumnos comienzan ahí un proceso de visita en terreno, ya, donde visitamos Cerro Gavilán, Puntilla de Perales, y un circuito, ¿verdad?, histórico, donde da cuenta, ¿verdad?, lo que es nuestra historia en la Guerra de Independencia, por ejemplo, y que es muy importante, pero donde he podido incorporar, gracias también a esta galería, todo lo que es la Guerra del Pacífico. Bueno, no la he podido visitar en forma presencial,
pero hemos realizado también visitas online a esta galería. Se puede visitar, ¿verdad?, esta sala en forma virtual, y también he podido llevar a los alumnos a otras visitas al Museo Corbeta Esmeralda, ya, y tal como señalaba, ¿verdad?, el comandante Ormazábal. Los alumnos han conocido, ¿verdad?, de muchos chilenos, Stefano Parra, los héroes de la Concepción, ya, nuestro héroe, ¿verdad?, el capitán Villarroel, ¿verdad?, ya que desactivó las minas en el asalto del Morro de Arica, y así, una serie de personajes extraños que después yo hablo con los jóvenes y quedan admirados, ¿verdad?, de la proeza, de la valentía, de lo que hicieron antepasados, y comienzan a sentirse orgullosos. Algunos me dicen: había una calle Eleuterio Ramírez, no sabía quién era Eleuterio Ramírez, el León de Tarapacá, me dice, un hombre, ¿verdad?, valiente, lo que sucedió en la batalla. Ahora entiendo por qué le pusieron el nombre a la calle, y así van comprendiendo, porque si tú no lo das a conocer, es muy difícil que el estudiante hoy día vaya a buscarlo por sí mismo, esa información. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, esta sala para incorporarlo precisamente dentro de lo que es el proceso de educación, ya, y sobre todo en las materias que tienen que ver con la guerra del Pacífico, que tal como se señalaba, ¿verdad?, es uno de los hitos, ¿verdad?, en nuestra formación, de nuestra identidad nacional, que debemos estar atentos. Así que mis mejores deseos para esta sala, que siga desarrollándose y que pueda ser visitada por muchos estudiantes. Muchas gracias, profesor Mendoza. Ya vamos concluyendo este conversatorio. Agradecemos a quienes nos estuvieron y quienes nos están escuchando también. Agradecerle, profesor Mendoza, por su participación, a don Pedro Ormazábal, historiador militar desde allá, desde la capital, que nos estuvo compartiendo acerca de esta historia. Estuvimos recordando estos hechos. A nombre de Galería de la Historia, agradecemos su participación. Y les deseamos también mucho éxito en sus diferentes proyectos de investigación histórica. Esperamos que también a quienes escucharon haya sido de agrado esta oportunidad de hacer un ejercicio de memoria, recordar también parte de nuestra historia. Los esperamos en un próximo capítulo de Conversemos sobre Patrimonio en GHC. Hasta pronto.